Estamos en Hebreos capítulo 10. Para mejor entender lo que vamos a estudiar juntos, vamos a ir al capítulo 9, versículo 25. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Podemos ver que hay una línea de demarcación en estos versículos. Desde este punto, los versículos y los capítulos anteriores declaraban todos los hechos de Cristo, cumpliendo todas las figuras y las sombras. Pero ahora está marcando para nosotros esta línea. Él es totalmente diferente a lo que era antes, según la ley, el sumo sacerdote. Primero, él no entró en el santuario hecho de mano, pero sí entró en lo verdadero, en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y así no tiene que ofrecerse continuamente, sino que Él entró una vez y para siempre. Y vamos a leer la segunda parte del versículo 26. Vamos a leerlo de nuevo. Pero ahora está marcando este tiempo. Todo anterior era una provisión que Dios había dado. Pero ahora, desde aquí en adelante, va a ser todo diferente. Ahora, en la consumación de los siglos, y me ministra la palabra consumación, porque eso fue la palabra que Cristo declaró en la cruz. Consumado es. Ya no hay otro sacrificio, ya no hay otra ofrenda para el pecado. Ya Él trató con el pecado una vez y para siempre. En la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. A través de este versículo podemos entender lo que el Señor le dijo a través de una parábola que tal vez no lo entendían en ese tiempo, pero ahora en el conocimiento de hebreo podemos tener mayor entendimiento acerca de esta parábola. Vamos a San Lucas capítulo 5, versículo 36. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Lo nuevo no puede ser introducido en el viejo. Es totalmente nuevo. Versículo 37. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Y con estas palabras también podemos entender lo que Jesús declaró en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Lo que es del Viejo Testamento está relacionado con el pecado, está relacionado con la carne. Y para poder quitar del medio la carne,
Cristo vino en carne y se hizo pecado para que a través de él Dios elimine en una forma total delante de sus ojos el pecado, mirándose a sí mismo. Él puede aceptar ese sacrificio porque ese sacrificio Él lo hizo en sí mismo. Y es un sacrificio en justicia, en la justicia de Él mismo. Es un sacrificio santo porque Él es santo. Y Él puede aceptar ese sacrificio porque Él tomó nuestro lugar, se hizo pecado. Y ahora nosotros podemos ser hechos una nueva criatura, una criatura en el Espíritu que no tiene nada que ver con el pecado. Y eso, mis hermanos, eso es lo esencial, eso es lo verídico del Nuevo Testamento. Que sin esa sangre, nada ni nadie puede ser santo. Pero a través de esa sangre, a través de su justicia, nosotros estamos ya justificados, santificados en Cristo Jesús. Y por eso también podemos entender más claramente lo que está declarado por el apóstol Pablo cuando dijo en el capítulo 1 de Primera de Corintios, versículo 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Cuando estamos en Cristo, mis hermanos, el diablo no nos puede tocar, porque estamos en la justicia y en la santidad de Dios. Ahora, cuando andamos en nuestra carne, ahí es donde el enemigo puede tomar ventaja y puede causar mucho daño al creyente. Pero mientras nosotros permanecemos en Él, vamos a tener la victoria. Y por eso el libro de Hebreo es tan importante, porque ya Dios no está tratando con el pecado. Desde el capítulo 10, Él ahora empieza a declarar nuestro lugar en Él, lo que es la iglesia en Él. Así que vamos a seguir adelante ahora desde el versículo 28 del capítulo 9 hacia el capítulo 10. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Él es el sumo sacerdote de los bienes venideros, quiere decir de nuestra perfección, de nuestra madurez. Él está intercediendo por nosotros, para nosotros poder cumplir toda la voluntad de Dios, para nosotros vivir en vida nueva, que antes los sacerdotes y el sumo sacerdote ministraban delante de Dios para los pecados del pueblo. Ya nosotros tenemos la provisión para el pecado, tenemos la sangre de Cristo y ahora nos presentamos a Él para vida eterna. Esa es la diferencia, para poder vivir en esa vida de luz, de amor, de misericordia, de bondad, de fe, de esperanza. Todo eso es dado en Cristo Jesús para que la nueva naturaleza pueda participar de todo este bien. Vemos en el capítulo 10, versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No hay madurez, no hay perfección a través del Viejo Testamento. Esto solamente sucede en el Nuevo Testamento a través de su Espíritu. Versículo 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Vemos que los sacrificios de los animales, cada año se hacía memoria de los pecados del pueblo.
porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ahí está lo que hemos estado hablando. No puede quitar, sino cubría los pecados, pero no quitaba el pecado. Eran perdonados, pero después tenían que ser de nuevo perdonados y limpiados. Nosotros ya hemos sido lavados en la sangre de Cristo y estamos siendo lavados también en la palabra de Dios. Él nos va santificando a través de su palabra. Ahora vemos lo que Él hizo por nosotros haciéndose carne. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. El Padre le preparó cuerpo al Hijo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esta es la voluntad, diciendo: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer este último. Hay que quitar lo primero para que lo último se establezca. No se puede mezclar. Ya Él quitó el viejo pacto, dándonos un nuevo pacto en sí mismo, en su sacrificio, en el derramamiento de la sangre y del agua para nosotros. Ahora, qué precioso. Vamos a ver el versículo 10. En esa voluntad, solamente en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. No podemos regresar atrás, tenemos que seguir adelante. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, haciendo una diferencia entre el viejo y el nuevo, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre. ¿Cómo son repetidas estas palabras en este capítulo? Una vez y para siempre. Un solo sacrificio por los pecados. Se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Tenemos hoy el Espíritu Santo que está causando la obra en nosotros, de que nosotros podamos llevar a cabo a través de su Espíritu su voluntad y estar delante de Él sometido a la cabeza. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿Qué seguridad nos da estas palabras? Para siempre. La obra de Cristo nos entra en la eternidad. Para siempre. Porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por eso se nos ha sido dado la santidad, porque sin santidad no podemos ver a Dios. Pero ya tenemos la santidad de Cristo y podemos estar una eternidad con Dios. Esto es maravilloso. Maravilloso eres, oh Cristo Jesús. Esto es maravilloso, porque aquí consiste todo el amor de Dios. Versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes la escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.
Esto es superior 1000 veces que el viejo pacto. Él escribe su carácter, su vida, nos da su vida. La ley de Él consiste en Él mismo. Nos da su persona. Nos las pone en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y de parte de Él, Él nunca se va a recordar de nuestros pecados. Mis hermanos, tantas personas que están tan cargadas porque habían malgastado sus vidas, habían hecho cosas horribles. Y el Señor viene a través del Evangelio, a través del Verbo, y le quita el pecado. Y no solamente le quita, y no solamente lo perdona, pero se olvida. Mis hermanos, qué bendición es esto para todo el mundo. Primero para mí y para todo el mundo. Qué bendición de saber y creer estas palabras. Que Él no se recuerda de nuestros pecados. Y nosotros podemos también estar en paz y perdonarnos a nosotros mismos y dejar de recordarnos de esas cosas para poder seguir hacia adelante en su santidad y en su justicia. Y vamos a ver maravillas, vamos a ver la bendición de Dios venir a nuestras vidas. Ahora vamos a seguir en el versículo 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué otra cosa podemos añadir? Nada, sino aceptar y vivir agradecidos. Vivir todos los días en alabanza y en acción de gracia a su nombre. Ahora vemos una exhortación. Esta exhortación no eran para los hijos del viejo pacto. No eran para el pueblo del viejo pacto. Es para los hijos en el nuevo pacto. Versículo 19. Así que hermanos, ahora está hablando de los hermanos. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. La invitación es a la familia, a los que han nacido de nuevo y llegan a ser parte de la familia de Dios. Así que, hermanos, ya eres perdonado, ya eres aceptado en el amado. Ahora entra en lo que Dios te ha dado. Entra en la vida eterna. Entra en el conocimiento de Él. Y acércate. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Todo es por fe. No lo vemos, pero la fe es poderosa. Es certeza y convicción de lo que no se ve. Y esto lo vamos a ver en el próximo capítulo, en el capítulo 11, habla de la fe. Y aquí es de nuevo introducida la fe. En plena certidumbre de fe es que nos acercamos. La fe del Hijo de Dios se nos ha sido dado. Esa fe que nos da seguridad de que no vamos a ser rechazados, sino vamos a ser recibidos. Nos podemos acercar. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Vamos a ser ministrados por Él a la medida que nos vamos acercando. El agua es tipo de la palabra. Vamos a ser lavados
en esa presencia. Mantengámonos firmes. Estamos siendo exhortados a permanecer. Mantengámonos firmes porque es por fe. Firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Aquí vemos la fe y la esperanza que se nos ha sido dado en Cristo. Porque fiel es el que prometió. Él es fiel, por eso podemos descansar en Él, en su fidelidad. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Qué precioso es ver aquí lo que está en 1 Corintios 13. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de ellos es el amor, porque Dios es amor. Y aquí vemos en este versículo, desde el 22 hasta el 24, podemos ver que nos acercamos por fe. Estamos firmes en la esperanza y nos estimulamos en amor. Vemos la fe, la esperanza y el amor. Con el amor, por supuesto, están las buenas obras. Ya no es hacer obras para ser aceptado por Dios. Ahora ya somos aceptados por Dios y porque hemos recibido de Él y somos de Él, su amor nos va a conducir a estas buenas obras. Por amor a su nombre, nos damos a su servicio. Y vemos en el versículo 25 otra exhortación muy importante. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La iglesia se congrega no para recibir de Él, sino se congrega en obediencia para ministrarle a Él y ministrarnos unos a otros con lo que hemos recibido durante nuestra comunión diaria con Él. Y vamos llenos para compartir las bendiciones que Dios nos ha dado durante el tiempo que no nos hemos estado congregando. Pero Dios tiene su perfecto plan a través de su iglesia. Y esa iglesia es un cuerpo. Y esa iglesia está unida en el Espíritu. Pero también ha de congregarse como hermanos. Y ahí algo maravilloso sucede cuando nos congregamos en Él, que Él se manifiesta en una plenitud que cuando estamos solos tal vez no lo podemos experimentar en esa plenitud que cuando estamos congregados en su nombre. Por eso, cuando estamos siendo zarandeados por el enemigo, cuando el acusador de nosotros se acerca, muchas veces no queremos congregarnos, porque el enemigo pone estos sentimientos en nuestros corazones. Y nosotros tenemos que despojarnos de todo eso y obedecer. Es una obediencia, es un mandato del Señor en el Nuevo Testamento que nosotros debemos de congregarnos, así como debemos de amarnos. Un mandamiento nuevo Él nos ha dado. Y así podemos experimentar lo que es la casa de Dios, la iglesia del Dios vivo. Y vemos que desde el versículo 26 hasta el 34 son exhortaciones o advertencia a los que vacilan en el cristianismo. Los sacrificios judaicos han perdido su eficacia. La elección es entre Cristo o el juicio. Ya no podemos regresar atrás. Vamos a leer desde el versículo 35 y recibir esta exhortación. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia
para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Seguro, no podemos retroceder a lo viejo, porque ya Dios nos ha dado lo nuevo, y es en lo nuevo que hemos sido aceptados. Así que no podemos agradar a Dios regresando a los viejos rudimentos. Tenemos que seguir adelante y permanecer en la fe hasta obtener la promesa de todo lo que nos ha declarado acerca del nuevo pacto. Versículo 39. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dios lo bendiga y estamos ya siendo introducidos al capítulo 11, que es el capítulo de la fe.